Buenas tardes, mi nombre es Felipe Bacale y en esta presentación vamos a hablar acerca de montículos, son estructuras de datos, montículos y exploración de grafos. Bueno, entonces en esta diapositiva nos piden una definición de lo que es un montículo. Entonces un montículo es una estructura de datos en forma de árbol binario. ¿Qué quiere decir un árbol binario? Un árbol binario se refiere a ese árbol formado por nodos en donde cada nodo solo puede tener como mucho dos hijos. Ahora, hay dos tipos de montículos. Hay montículos mínimos y hay montículos máximos. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando hablamos de un montículo de máximos es cuando el nodo padre tiene que tener un valor mayor a los nodos hijos, es decir, el nodo padre tiene un valor mayor que sus posibles hijos. Y en cambio, cuando hablamos de un montículo de mínimo, estamos hablando de lo contrario, ¿no? Es decir, el nodo padre tiene que tener un valor menor a sus hijos. Esa sería la diferencia, o es la diferencia. Entonces también nos piden hacer una descripción del proceso de ordenación. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estamos hablando de una descripción del proceso de ordenación, primero debemos mirar qué tipo de montículo tenemos delante, si es un montículo de máximos o mínimos. ¿Qué sucede? Entonces, en un montículo de máximos, que es donde los nodos padres tienen un valor mayor a los nodos hijos, a la hora de ordenarlos nos topamos con el siguiente caso. Por ejemplo, en este grafo, en ese árbol binario que tenemos a la izquierda, en ese árbol binario tenemos los valores que partiendo de un vector 7, 9, 8, 12, 21, 7, así respectivamente hasta 10. El nodo padre aquí es 7, está bien. Los siguientes, sus hijos son el 9 y el 8. Ahora, ¿qué pasa? Que el hijo 9 tiene dos posteriores hijos que son el 12 y el 21, pero es que estamos haciendo una ordenación de montículos de máximos en el cual el nodo padre tiene que ser mayor al nodo hijo. Ahora, si es que estamos ordenando dicho montículo, tenemos que hacer tenemos que mover los elementos desde la última capa, desde los nodos hoja o nodos hijos, nodo hoja que no tiene ramificación, hasta el nodo padre. Es decir, tenemos que comenzar a hacer los cambios desde abajo hasta llegar en el nodo padre, que en ese caso hemos comenzado modificando el nodo 21. Fíjense que aquí en el nodo hijo 9, que tiene otros dos nodos hijos 12 y 21, estamos intercambiando el nodo 21 con el nodo 9. ¿Por qué? Porque según la regla del montículo de máximos, los nodos padres tienen que ser mayores que los nodos hijos. Entonces aplicamos ese cambio y nos queda 9, 21, 12, los hijos de la izquierda, partiendo del nodo padre 7, su hijo izquierdo 21, ahora es mayor, ya no es 9. El nodo 21 ahora tendrá los hijos 12 y 9, lo cual es normal. Y ahora se nos va generando un camino, el camino actual, ya que hemos salido del nodo inicial, el camino actual en el cambio que hemos hecho en el árbol de la izquierda. El camino actual es 7, 21, 18, 12, 9, 5, 8, 2 y 10. ¿Por qué? Porque además de cambiar el número, el nodo 21 con el 9 para que el nodo padre sea el nodo de arriba sea mayor que los dos hijos de abajo. También hemos aplicado el mismo cambio con el nodo 18, porque antes era el nodo hijo de 7, 8. 8 tiene hijos 5 y 18. Ahora eso no es normal a la hora de ordenar un árbol con un max if. Entonces lo que hacemos es cambiar el 8 con el 18, y por eso vemos que en esos dos nodos que he dejado en blanco están subiendo, antes estaban debajo, están subiendo, cumpliendo así con la función de lo que viene siendo ordenación de montículo por máximos. En la siguiente diapositiva nos muestran cómo se completa los procesos, cada uno de los cambios, y así vamos generando el camino también hasta llegar en el nodo final y luego hasta llegar en el árbol final, quiero decir, y luego nos dicen insertar
el nodo número 6. Ahora, ¿qué pasa? El nodo número 6, desde luego, a la hora de insertarlo, tendríamos que hacer una comparación primero. De hecho, vemos ahí que miramos el nodo 6 es, si resulta que es menor a 21, baja. Si es menor a 12, vuelve a bajar, pero no puede bajar a la izquierda porque el nodo de la izquierda ya tiene dos hijos completos, su capa ya está completa. Así que viajamos al nodo al hijo 9. Ahora le preguntamos, ese nodo 6 que queremos introducir es mayor o menor a 9, y resulta que es menor. Así que, ¿qué hacemos? Le insertamos a la izquierda del nodo 9 a la izquierda. ¿Por qué? Porque completamos el montículo de izquierda a derecha, y luego ya podemos ordenarlo desde abajo hacia arriba, dependiendo si estamos ordenando un montículo de máximos o mínimos, y luego se nos genera un camino. Bien, a continuación aparece el siguiente punto: dar una definición de lo que es una búsqueda escalada. Bien, entonces, la diferencia en lo que es una búsqueda escalada y una búsqueda, ahí pone una búsqueda general, y que ya son dos cosas. Cuando hablamos de una búsqueda general, estamos hablando de una búsqueda de BFS o DFS. Es decir, cuando estamos hablando de una búsqueda por cola o una búsqueda por pila. Entonces, eso es una búsqueda general, a diferencia de una búsqueda en escalada. Cuando hablamos de la búsqueda en escalada, o Hill-Climbing se pronuncia, creo. Entonces, es un algoritmo, esa búsqueda en escalada es un algoritmo para encontrar una solución en un grafo o un espacio de búsqueda. Es decir, digamos que tenemos un grafo o tenemos un árbol, lo queremos ordenar o encontrar de un nodo, de un punto, un nodo inicial a otro nodo. Queremos encontrar el camino más corto, más cercano. Más o menos es como un algoritmo de Dijkstra, bueno, pero solo en concepto, porque cada uno lo implementa a su manera. Entonces, en ese cuadro se refleja la diferencia entre una búsqueda en escalada y una búsqueda en general, que puede ser de dos tipos, pila o cola o más, pero principalmente puede ser de tipo pila o tipo cola. Bien, entonces a continuación nos hablan de poner un ejemplo de lo que viene siendo un recorrido sencillo en cuanto a una búsqueda tipo hill, o tipo, como se ha pronunciado, tipo escalada. Bien, entonces, ¿qué sucede? Digamos que tenemos un árbol con sus nodos 1, 3, 2, 4, 6. Entonces, ¿cuál es el objetivo aquí? Entonces, es como apuntar al nodo que tiene mayor valor, sin importar dónde se encuentre. Apuntamos al nodo que tiene mayor valor. Ahora, tenemos que llegar a ese nodo con unas reglas básicas, como por ejemplo, primera regla: si empezamos en el nodo con valor 3 y un valor menor, nos vamos a 4, vamos subiendo, buscando forma de llegar al punto más alto, al nodo 6, por ejemplo. Vamos evaluando. Pero ahora, ¿cómo lo hacemos? El nodo por donde hemos comenzado solo puede recorrer los nodos locales, los más cercanos. No puede ir recorriendo como lo hacemos con una búsqueda de montículos. O sea que puedes ir comparando hasta, si es posible, puedes hacer una comparación en profundidad. O una comparación en altura, y si llegas a un punto en donde ya no hay más nodos, puedes regresar. Aquí no funciona así, solo puedes recorrer, evaluar los nodos más cercanos, y luego tienes que probar, ¿no? Según el problema, es el problema máximo. Bueno, el primer punto nos dice que si hay que empezamos en el nodo 3 y nos vamos al nodo 4 para llegar, todo eso es para llegar al nodo con mayor valor. Evaluamos los vecinos de 3, que serían el 2 y el 1, sus vecinos inmediatos. Entonces detectamos ahí o sea, nos detenemos ahí, quiero decir, nos detenemos ahí. ¿Y qué pasa? Llegamos al 6. O sea, no podemos llegar al 6 porque no se puede recorrer
una recorrida en profundidad de ir mirando si el nodo tiene otros nodos hijos, o sea, y la forma de resolucionar y llegar al nodo que queremos llegar, al nodo de mayor puntaje, al nodo máximo, es siguiendo esos dos pasos, el paso 2 y el paso 3. Ahora, ¿qué sucede? Aquí nos dicen que nos dan un grafo que con nodos inicial T y un nodo final Z. Y entonces tenemos que realizar los dos pasos que nos piden ahí en la diapositiva. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que ese no es un grafo como los que ya hemos visto antes. Este tiene sus propias reglas, incluso el algoritmo que nos piden utilizar para recorrer ese grafo desde un nodo inicial T con valor 20 hasta un nodo final. Y tenemos que usar un algoritmo A asterisco. Bueno, más o menos es un nombre un poco raro así. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para recorrer ese grafo desde el nodo inicial al nodo final Z? Pues primero tenemos que conocer el grafo, ¿no? El grafo según las normas o condiciones que impone el algoritmo para recorrer ese grafo, porque aparentemente es un grafo de pesos que tiene valores entre sus puentes, no es como los nodos o sea, como los grafos que venimos viendo en montículos y demás. Entonces, primero debemos saber que se va a aplicar esa expresión que aparece ahí, donde tenemos fn igual a gn y lo estamos sumando con hn. ¿Qué quiere decir fn? Es simplemente el valor que obtenemos al evaluar dos, dos puntos. Por ejemplo, aquí donde pone el costo para llegar a n es gn, y el costo heurístico, el coste heurístico estimado, es decir, en un grafo como ese que tenemos a la izquierda con sus diversos nodos, tenemos que saber primero que no es un nodo, o sea, no es un grafo cualquiera. Este grafo, en primer lugar, es un grafo de pesos. ¿Por qué? Porque entre sus fuentes hay valores. Ahora, ¿cómo se recorre? Hay que partir desde un punto de inicio, el que tú quieras, hasta llegar a un punto final. Pero eso sí que ya te viene, ya te señalan cuál es el punto final. Ahora, en cada uno de los nodos tiene las siguientes características. Tiene un coste heurístico y tiene, digamos, como una etiqueta así, ¿no? De hecho, por ejemplo, el nodo inicial, su etiqueta es el nombre T, y su coste heurístico 20. Ahora, entre ese nodo inicial y los demás nodos hay un puente, y cada uno de los puentes tiene un valor. Estos valores sí que iremos sumando, iremos calculando esos valores, los iremos sumando de un nodo a otro para obtener lo que viene siendo el valor de evaluación total, que se representa con fn. Bien, ¿cómo es eso? Entonces nos dan un grafo de pesos como el que tenemos ahí, y tenemos que utilizar el algoritmo A asterisco para recorrerlo y llegar al nodo final. Entonces, ¿qué hacemos? Lo vamos a hacer por iteraciones. Bueno, no he podido representar gráficamente cada uno de los pasos porque el espacio se me hace chiquito, y luego tenemos una representación de mucho rato. Entonces, básicamente iremos haciendo iteraciones. Por ejemplo, en la primera iteración aparece el nodo inicial, el que hemos escogido para recorrer lo que viene siendo el grafo, que es de su etiqueta T20, es el nodo inicial. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que evaluar quiénes son sus vecinos, sus nodos próximos, y resulta que son el nodo M, R y P seguido de F. Son sus nodos vecinos, son esos 5 nodos que aparecen aquí, son sus nodos vecinos. Ahora,
tenemos que buscar el nodo, o sea, tenemos que representar que ese nodo T lo vamos a expandir y conectarlo con los nodos vecinos que tiene, y de ahí que calculamos lo que viene siendo lo que hemos dicho antes, que es el valor de la evaluación total. Bien, es decir, tenemos que calcular fn o función de n. Entonces, ¿cómo se calcula? Cogemos un nodo, cogemos su etiqueta, recorremos el puente y obtenemos un valor. Estos son los cálculos que se aplican una vez que estamos en un nodo. Miramos quiénes son sus vecinos, obtenemos la función f o f de n. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Obtenemos el camino más corto. Ahora, una vez que obtenemos ese camino más corto, buscamos que, por ejemplo, si estábamos en el nodo M, M y su camino más corto se encuentra, por ejemplo, aquí. Al calcular f de n, obtenemos que el camino más corto entre T y los demás nodos es S. Le conectamos a S. Ahora buscamos los vecinos de S, que es sería la segunda iteración. Los vecinos de S serían P, V y X. Les conectamos, realizamos los mismos cálculos con el propósito de llegar a la iteración 3 seguido de la iteración 4. Una vez que realizamos todos esos cálculos entre lo que viene siendo la etiqueta del nodo y el valor de peso que hay como puente entre un nodo y el nodo más cercano, al final llegamos finalmente a alcanzar el nodo final que tenía el valor Z00. Entonces, ¿qué pasa? Representamos que desde el nodo inicial que hemos salido hasta el nodo final, que era Z que queríamos llegar, hemos recorrido el nodo, hemos pasado por los nodos inicial T, el más cercano que sería S, el siguiente sería P, el siguiente I, hasta llegar a la Z, donde se nos genera un camino que contiene los siguientes valores: 19, 9, 10, y resulta que el costo total de salir del nodo inicial T al nodo final Z es 40. Más o menos sería el recorrido. Me llevaría más, profesor, tratar de explicarlo, pero lo bueno es que para salir del nodo inicial T20 al Z00, los nodos por los que pasamos nos generan un camino, y lo único que tenemos que hacer es aplicar estas operaciones que tienen que ver con esa expresión fn igual a gn más hn. Entonces, esto sería todo lo que hay que mostrar en esa diapositiva respecto al ejercicio 3.4. Espero haber dado una explicación adecuada, y bueno, nos vemos en el siguiente video.